El informativo. El huracán Dorian golpea las Bahamas. El fenómeno alcanzó esta madrugada la categoría 5 y se prevé que su paso por el norte del archipiélago sea devastador. Pese a que los pronósticos alejan a Dorian de la Florida, residentes de este estado se preparan para las lluvias y vientos que dejará este fenómeno. Dorian en su máxima expresión. El huracán alcanzó en la madrugada de este domingo la categoría 5 con vientos de hasta 260 kilómetros por hora. Según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el fenómeno golpea a esta hora las islas Abaco en las Bahamas. Dorian alcanzó el nivel más letal y podría provocar daños importantes en viviendas, edificios industriales y otro tipo de inmuebles pequeños, además de inundaciones. En este satélite queremos asegurarnos de que la gente pueda ver el poder de esto. Algunas de las actualizaciones que tenemos. En la última hora hemos tenido el avión moviéndose hacia el ojo y podemos decir que tiene vientos de 160 millas por hora y eso significa que es una categoría 5. Así que es una tormenta muy poderosa y mira la ubicación. Estamos a unas 35 millas de distancia de llegar a algunas de las islas de las Bahamas. Entonces sigue siendo una situación muy traicionera, muy peligrosa y potencialmente mortal para las Bahamas. Los expertos prevén además marejadas ciclónicas potencialmente mortales, vientos huracanados devastadores y lluvias torrenciales. El huracán redujo la velocidad de traslado, por lo que su permanencia en las Bahamas se prolongará hasta este lunes. Las zonas más vulnerables son las islas Abaco, con una población de 13.000 habitantes, y la Gran Bahama, con 75.900 residentes. Ambas se encuentran bajo el estado de emergencia. Este sábado, el primer ministro pidió a los ciudadanos atender las recomendaciones de evacuación. Se espera que las inundaciones alcancen una altura de 12 a 15 pies e incluso más. Para ponerlo en perspectiva, yo mido 6 y 1 pulgada. Se espera que las inundaciones alcancen 2 o 3 veces mi altura. Lo que significa que los hogares estarían completamente sumergidos en el agua. Y aunque el Centro Nacional de Huracanes pronosticó que Dorian no tocará tierra en Florida, en el estado permanece la advertencia de tormenta tropical. Los ciudadanos se preparan para enfrentar vientos fuertes y lluvias torrenciales. Los habitantes de la Florida reciben indicaciones de las autoridades para que sigan los protocolos de emergencia y conozcan los lugares a los que pueden evacuar. Creo que estamos tan listos como podríamos estarlo. Tenemos un generador y gas. Es todo lo que necesitamos. El CNH advirtió que los estados de Georgia, Carolina del Sur y del Norte también padecerán el paso de Dorian. Fuertes vientos y tormentas peligrosas se registrarán a finales de esta semana. El último reporte del Centro Nacional de Huracanes advierte que Dorian es un ciclón potencialmente mortal. Algunas zonas del condado de Palm Beach fueron evacuadas este domingo. Paola Serna, nuestra periodista, está precisamente allí en el lugar de la noticia. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues tal y como se esperaba, Dorian aumentó los vientos en su trayectoria por las Bahamas. Ya se ha convertido en un potencial huracán categoría 5. Esta es la máxima categoría en la escala Saffir-Simpson. Esto quiere decir que Dorian avanza alrededor de 257 kilómetros por hora. Las islas de Bahamas, particularmente Abaco y Gran Bahamas, pues son las islas que en este momento se encuentran golpeadas por este potente huracán que avanza, siendo riesgoso también para el estado de la Florida. Bueno, pues estas son las primeras imágenes ya del huracán Dorian. Como lo pueden ver, se puede ver muy claramente el ojo del huracán. En el último boletín del Centro Nacional de Huracanes aquí, ya el huracán es un huracán categoría 5, con vientos sostenidos de más de 160 millas por hora y con ráfagas hasta mucho más fuertes. En estos momentos también, en esta imagen, pueden ya ver un poco de las islas del noroeste de las Bahamas, que están empezando a sentir los fuertes vientos huracanados de este huracán, y van a estar recibiendo daños catastróficos, diríamos, porque es un huracán del máximo. Y es que un huracán categoría 5 es totalmente devastador. Incluso construcciones edificadas sólidamente pudieran sufrir consecuencias y, por supuesto, pudiera ser letal para las personas. Cerca de 90.000 personas en las Bahamas particularmente viven en la isla Abaco y Gran Caimán. Estas personas en este momento se encuentran enfrentando los vientos de este poderoso huracán.
Esto significa que los vientos sostenidos ya del huracán ha alcanzado ya hasta más de 155 millas por hora o más, y en este caso ya estamos viendo vientos sostenidos de hasta 160 millas por hora, o sea, vientos que son catastróficos. ¿Por qué? Porque los daños de la estructura van a ser fuertes, o sea, no es una situación bien complicada, ¿no? Porque esperamos daños catastróficos para la zona en donde va a pasar ese ojo del huracán. La expectativa es que continúe moviéndose hacia el oeste y que empiece a dar un giro hacia el noreste. Podemos ver que ahora mismo tenemos ya un aviso de tormenta tropical para porciones del norte de lo que es el área de West Palm Beach, pasando el lago Okeechobee hacia el norte, y tenemos lo que es en amarillo, es una vigilancia de tormenta tropical, y que de todas maneras es importante de que se mantengan pendientes a lo que estará pasando durante el día de hoy, porque no debemos de bajar la guardia. Además del viento, una de las principales preocupaciones de este huracán Dorian son las inundaciones, el oleaje y las mareadas ciclónicas. Lo que sí estamos viendo es que pudiéramos ver inundaciones bastante masivas, fuertes para toda la isla, la parte noroeste de las Bahamas, con más de de 12 a 24 pulgadas y algunos lugares hasta 30. Ahora, para toda la porción costera, en estos momentos no estamos viendo unos acumulados bastante grandes, solamente nos encontramos entre 2 a 4 pulgadas, lo comparado a lo que habíamos visto anteriormente, pero eso sí, de todas maneras, algunas tormentas aisladas o lluvias aisladas moderadas o más fuertes, pudiéramos ver algunos acumulados un poco más altos, hasta 6 pulgadas. Ahora, eso me refiero en algunas lluvias de la tormenta, ¿no? Pero adicional a eso, también podemos tener en toda la zona costera marejadas ciclónicas, y pudieran ver ahora mismo solo en esta porción, más en la parte del norte pudieran ver marejadas ciclónicas mucho más altas, debido a que ellos están recibiendo el impacto un poco más directo del huracán. Es importante destacar que aunque en este momento el área de Miami no se encuentra dentro de las advertencias ni avisos de tormenta tropical o de huracán, las personas tienen que estar muy atentas al recorrido y no confiarse, porque como sabemos es un fenómeno natural que pudiera cambiar su trayectoria en cuestión de horas. Es por ahora la información desde el Centro Nacional de Huracanes. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Colombia denunciará internacionalmente al régimen madurista por apoyar a líderes guerrilleros reincidentes de las FARC. Así lo afirmó el presidente Iván Duque en un evento público este sábado. El mandatario aseguró que Nicolás Maduro, al que comparó con los talibanes en Afganistán, está protegiendo a terroristas después del anuncio del levantamiento en armas de guerrilleros reincidentes de las FARC. Duque aseguró que también llevará su denuncia ante la OEA. Es lo mismo que hizo el régimen talibán con Al-Qaeda, exactamente lo mismo. Por eso están violando la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es diáfano cuando dice que no puede haber Estado que le dé santuario, protección y patrocinio a grupos terroristas. Y nosotros vamos a elevar esa denuncia en la OEA y en las Naciones Unidas, pero el mundo va a tener que apreciar la evidencia de las fechorías de ese régimen protegiendo terroristas. Julio Borges, el comisionado para las Relaciones Exteriores, designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, respondió a los señalamientos del ministro de Comunicación del régimen madurista, Jorge Rodríguez, quien lo acusó este sábado de participar en un supuesto complot fallido con el respaldo del presidente colombiano Iván Duque. Borges dijo que estas acusaciones se forman parte de un libreto desgastado del madurismo. Reiteró que Nicolás Maduro ampara a terroristas y grupos criminales en territorio venezolano. Nuevamente vemos el guión desgastado de Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro. Nadie les cree. Intentan tapar lo que ya el mundo sabe. Han convertido a Venezuela en un santuario de grupos narcoterroristas y criminales que buscan desestabilizar la región. Quienes le han entregado al ELN el oro, estaciones de radio, armamento, recursos y hasta la distribución del CLAP en ciertos municipios son ustedes. Hace un mes en el Foro de Sao Paulo alardeaban diciendo que los terroristas eran bienvenidos a Venezuela. Son cómplices.
La destrucción del aparato económico es una de las principales razones que ha lanzado y llevado a millones de venezolanos a la migración descontrolada. Analistas consideran que la cifra de ciudadanos que se van del país seguirá creciendo hasta que no se logre un cambio político, un cambio de gobierno. En Caracas, Nicole Colster, nuestra periodista, tiene el reporte. Hola, un saludo, muy buenas tardes. Así es, cada día es más difícil para los venezolanos que deciden salir de Venezuela encontrar refugio en los países de la región, dado los controles migratorios. El analista e internacionalista Félix Arellano señala que en Colombia recaerán las consecuencias. Sí, en efecto, el tema se va a ir complicando. Yo creo que al país que le va a resultar más difícil poder establecer controles muy estrictos es a Colombia, por lo compleja de la frontera. Seguramente va a incrementar los controles, pero poder aplicarlos no es fácil en una frontera tan larga. Señala además que la solidaridad de la región tiene límites y hoy es una bomba de tiempo. En efecto, los países de la región han sido solidarios frente a la migración, pero eso tiene límites porque es una bomba de tiempo para ellos, porque ha agravado la crisis social de esos países, sus políticas públicas. En consecuencia, el tema se va tornando cada día más dramático, el apoyo internacional es limitado también. Obviamente la solución del tema pasa por el cambio democrático en Venezuela. Recordemos que Colombia ha recibido el mayor número de venezolanos hasta el momento, con 1.400.000. Es la información que nosotros manejamos a esta hora desde Caracas, en Venezuela, y los invitamos a que continúen con más allá en nuestro Centro Internacional de Noticias. Nicole, gracias. Una buena tarde para ti. 9 meses después de haber asumido el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rinde su primer informe de gobierno en México. El mandatario entrega un reporte de sus acciones a los legisladores, senadores y representantes de la rama judicial. El discurso en el Palacio Nacional fue transmitido en redes sociales y no en cadena nacional. López Obrador cumple 9 meses en el poder con una aprobación del 67% según recientes encuestas. Funcionarios que por la naturaleza de su trabajo requieren de medidas de seguridad. Al presidente de México lo cuidaba un cuerpo de élite llamado Estado Mayor Presidencial, que contaba con 8,000 elementos, los cuales ganaban más que los soldados, que los marinos, que los policías, y tenían mejores prestaciones. Pues bien, esta institución, mantenida por décadas, desapareció y sus integrantes pasaron a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Desde hoy entran en vigor en Estados Unidos las deportaciones aceleradas, una medida anunciada por Donald Trump el pasado mes de julio. La orden solo se aplicaba dentro de los primeros 160 kilómetros cercanos a la frontera con México. Sin embargo, desde hoy los agentes de ICE la pondrán en marcha en todo el territorio. El programa denominado deportación acelerada tendrá como objetivo a cualquier extranjero sin estatus legal de permanencia que haya estado menos de 2 años en el país. Pese a que fue anunciada hace 6 semanas, la Oficina de Migración y Aduanas se dedicó este tiempo a supervisar y modificar el reglamento e instruir además a los agentes para no violar ningún derecho o normativa vigente. Y una marcha del orgullo hétero se enfrentó con otra de la comunidad LGBTI en Boston. Las dos movilizaciones se encontraron afuera del ayuntamiento de esta ciudad del norte de los Estados Unidos. Se enfrentaron con gritos y en algunos casos se arrojaron vasos de café. Aún así, no se registraron incidentes graves de violencia según las autoridades. Activistas denunciaron que la marcha del orgullo hétero fue organizada por supremacistas blancos con el objetivo de hostigar a los miembros de la comunidad gay. Y los cárteles mexicanos de la droga siguen ampliando su preocupante presencia en regiones de Colombia. Esta semana el gobernador del departamento de Chocó, fronterizo con Panamá, denunció el accionar de esa organización. En el suroccidente de Colombia también está detectada la presencia del cártel de Sinaloa. La información que tenemos es de que hay presencia de grupos al margen de la ley, precisamente de grupos internacionales, precisamente grupos mexicanos. Ciudad de México recibe la 4ª edición de la Expo WIT este fin de semana. Activistas, editores,
vendedores y productores se han unido para mostrar al público los diferentes usos de la planta de marihuana, especialmente en el área de la salud. El gobierno mexicano legalizó el uso del cannabis con fines médicos y científicos en 2017. El cannabinoide en sí lo que me va a ayudar es a quitar la inflamación y el dolor crónico. Y eso pues me da mucha esperanza y muchas alternativas nuevas para dejar de tomar tantos medicamentos. Un grupo de jóvenes latinoamericanos inspirados por la activista sueca de 16 años, Greta Thunberg, se reunió en Chile este sábado para capacitarse y crear estrategias que permitan impulsar acciones para salvar el planeta. Los adolescentes se consideran que se deben emprender medidas urgentes contra el cambio climático. Esperan la visita de Greta en su gira por el continente americano que inició esta semana en Nueva York. Todo el daño que se le hace a la naturaleza desde cualquier parte del mundo repercute en toda la humanidad, en toda la fauna, en toda la flora y bueno, como bolivianos estamos de luto por la biodiversidad que se ha perdido en la Chiquitanía, por la biodiversidad que se pierde en los incendios forestales de la Amazonía y de todas las partes del mundo. En medio de los operativos para apagar los incendios forestales en la Amazonía brasileña, las fuerzas militares enviaron helicópteros a Pará, uno de los estados más afectados por los focos registrados en la selva amazónica. El objetivo ha sido patrullar y resguardar las zonas reservadas de flora y fauna de cazadores y madereros que incurren en la tala ilegal. La primera dama francesa Brigitte Macron rompió el silencio, agradeció a los brasileños por haberla respaldado tras los comentarios ofensivos que le dirigió en redes sociales al presidente Jair Bolsonaro en plena controversia por el manejo de los incendios en la Amazonía. El jefe de Estado brasileño replicó un post de un comentario en Facebook en el que comparaban a su esposa de 37 años con la de Macron de 66. Y durante el tradicional Ángelus, el Papa Francisco pidió a los fieles orar por la protección del medio ambiente. Dijo que es el momento adecuado para agradecer por las criaturas del planeta y asumir además la responsabilidad de cuidar la tierra. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, hoy, 1 de septiembre, es el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, una oración ecuménica que crea conciencia y compromiso para proteger nuestro hogar común a partir de un estilo de vida personal y familiar más sostenible. Líderes mundiales conmemoraron el aniversario número 80 del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Polonia. La canciller alemana Angela Merkel, el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence, entre otros, recordaron aquel 1 de septiembre de 1939, día en que las tropas alemanas nazis invadieron Varsovia, causando a su paso destrucción y muerte. El país perdió una quinta parte de su población, incluida la gran mayoría de sus 3 millones de ciudadanos judíos. Tras finalizar la guerra en mayo de 1945, permaneció bajo el dominio soviético hasta 1989. Entre tanto, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier pidió perdón a Polonia por el daño irreparable que causó el nazismo en esa nación. La invasión a Polonia desató una guerra relámpago. Un día como hoy, hace 80 años, miles de tropas alemanas atravesaron las fronteras del país, una invasión que terminó por detonar la Segunda Guerra Mundial. El 3 de septiembre de 1939, Francia y Gran Bretaña, aliados de Polonia, declararon la guerra a Alemania. Fue un momento clave para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi atacó a Polonia y comenzó el conflicto. 2 semanas más tarde, el país fue invadido por el Ejército Rojo. Sin una declaración de guerra, aviones alemanes bombardearon la ciudad de Billund, en Polonia. En un avance, un acorazado alemán abrió fuego desde el puerto de Danzig a la guarnición polaca de Westerplatte. Donde hoy se ven las nubes azules, solían ser nubes negras que se elevaban.
Desde aquí podrías haber visto los bombardeos de los aviones. Jerzy Grigacz, quien en ese momento tenía 10 años, vivió en carne propia el ataque. 8 décadas han pasado y los años se reflejan en su rostro. Ese fue el primer día. El día que quedó profundamente grabado en mi memoria. Incluso después de 80 años, a pesar de todo, el recuerdo de ese bombardeo fue un sentimiento que me marcó. En la operación alemana, conocida como Caso Blanco, la ciudad polaca de Hel fue el blanco de los ataques aéreos desde el primer día. El avance a las principales ciudades continuó mientras las fuerzas polacas iban cayendo en una invasión fulminante. Hel es la parte de Polonia que se defendió hasta el final, hasta el 2 de octubre de 1939. El resto había sido tomado por ejércitos y Hel luchó hasta el final. El 6 de octubre de 1939 terminó la operación alemana que llevó a la rendición polaca. Durante la guerra murieron alrededor de 50 millones de personas, de los cuales 6 millones fueron de Polonia, incluidos los judíos víctimas del holocausto perpetrado por los nazis. Una vez se concluyó la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de Alemania, fue construido el Muro de Berlín en el verano de 1961. Recientemente se cumplieron 58 años desde su edificación, que buscaba frenar la migración berlinense del este. Alemania quedó dividida. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Berlín se separó en 2 sectores de ocupación: Berlín Oriental, en poder de los soviéticos, y Berlín Occidental, controlada por las fuerzas aliadas. La próspera economía de la zona oeste ocasionó la masiva migración de berlinenses del este, agobiados por la escasez. Para evitarlo, el régimen soviético ordenó la construcción del muro en agosto de 1961. La vigilancia y seguridad en la frontera era cada vez mayor. Berlín del Este quería impedir el éxodo de sus habitantes. Es una realidad que nunca debemos olvidar y que nos obliga a hacer una cosa: a no permitir que algo así vuelva a suceder aquí en Alemania, en Europa y en el mundo. Junto al muro se creó la llamada Franja de la Muerte, una trinchera alambrada vigilada a las 24 horas, en donde muchos murieron intentando escapar del inhumano régimen de Berlín Oriental, que gobernó durante 2 décadas. Una de las audaces estrategias, como lo plasmó la película El Túnel, era cavar pasadizos secretos, arriesgando sus vidas. Tja, so weit, so gut. Fiscales de Berlín aseguraron que alrededor de 160 personas perdieron la vida en el intento de fuga. Recordamos a los que murieron cuando intentaban huir a través de la frontera hacia la libertad. Recordamos a los que fueron asesinados a tiros en la pared. Todos ellos fueron víctimas de un régimen inhumano que fue una realidad en nuestro país durante muchas décadas. El muro se mantuvo en pie durante más de 28 años. En noviembre de 1989, el también llamado Muro de la Vergüenza cayó. Más de 75.000 personas fueron encarceladas por tratar de salir de Alemania del Este sin permiso. Las llamadas chicas del muro, inmortalizadas en una fotografía en la que aparecen despidiéndose al lado y lado de la construcción, fueron símbolo de esa división 58 años después de reencontrarse en donde solía estar la pared que alguna vez las separó. Rosemary y Kriemhild compartían una amistad desde la infancia. Eran adolescentes cuando el muro de Berlín las separó en agosto de 1961, como lo inmortalizó esta fotografía. La primera vivía en el este de la ciudad y Meyer en el oeste. Escuchamos las noticias y nos enteramos de que los rusos, siempre los llamaron los rusos, querían cerrar la frontera. Fueron apodadas como las chicas del muro al protagonizar la icónica fotografía en la que se toman de la mano, separadas por el muro de Berlín. Ambas se dieron el último adiós arriesgando sus vidas. Más de 300 torres de vigilancia y patrullaje militar vigilaban la zona. Lo que hice fue, por supuesto, que no debía hacer. Corrí directamente hacia el muro, sin mirar a la derecha ni a la izquierda. El policía que está en la foto debía haberme detenido. Jamás pensaron que llevaría 58 años volver a encontrarse. Con un apretón de manos revivieron el momento en el que fueron separadas. Una imagen que se inmortalizó con el paso del tiempo. Estos recuerdos todavía están presentes, incluso después de tanto tiempo. Los recuerdos vuelven a ser fuertes. Aunque el muro de Berlín se construyó para evitar que los alemanes cruzaran de un lado al otro, aproximadamente 5.000 personas, entre ellas Rosemary Badashevsky, lograron huir de la parte comunista de la ciudad hacia el oeste.
Y en Rusia conmemoran el aniversario 15 del asedio a la escuela de Beslan. Decenas de personas se reunieron para recordar el día en el que los separatistas chechenos tomaron como rehenes a más de 1000 niños, maestros y padres en este recinto educativo. Con fotos y rosas rojas se recordaron a las más de 300 víctimas, entre ellas 186 menores de edad, que murieron en medio de enfrentamientos y explosiones. Italia vuelve a negar el ingreso de barcos de ONG que rescatan migrantes en el mar Mediterráneo. Se trata de embarcaciones operadas por organizaciones de Alemania e Italia que permanecen apostadas frente a la costa de la isla de Lampedusa con al menos 50 personas a bordo. Pese a que el gobierno italiano acordó con las organizaciones permitir el traslado de mujeres, niños y enfermos a tierra, reafirmó la prohibición de ingreso a aguas italianas. Las embarcaciones se dirigen ahora a Malta. Emergencia aérea en Australia. Un aterrizaje forzoso tuvo lugar en la ciudad de Handakot, luego de que un instructor de aviación sufriera convulsiones en medio de la sesión de entrenamiento. La aeronave ligera fue entonces manipulada por el aprendiz que recibió instrucciones desde la torre de control y logró descender con éxito. El personal del aeropuerto felicitó y ovacionó al aprendiz cuando llegó a tierra sano y salvo. Ambos tripulantes fueron atendidos por los servicios médicos en plena pista. Y un bombardeo de la coalición liderada por Arabia Saudita ha provocado al menos 100 muertos en una prisión de Yemen. Así lo indican evaluaciones iniciales de la Cruz Roja Internacional, en lo que podría ser el ataque más mortífero del año en el país árabe. El ataque ocurrió en un centro de detención ubicado en un edificio universitario de la provincia de Damar, que habría estado bajo control de rebeldes hutíes. En el ataque, 40 personas sobrevivieron y fueron trasladadas a hospitales. Otra jornada de caos en Hong Kong. Nuevamente los manifestantes pro democracia protagonizaron enfrentamientos con la policía y bloquearon el acceso al aeropuerto internacional, dejando miles de personas afectadas. Estos son los momentos clave de la jornada en la ex colonia británica. Decenas de viajeros fueron vistos caminando con su equipaje por las calles cercanas a la terminal aérea, luego de que los ciudadanos bloquearan las entradas del aeropuerto como una manera de llamar la atención de la comunidad internacional a sus demandas. La manifestación tuvo lugar pese a la prohibición emitida hace 3 semanas de protestar en el aeropuerto. Cientos de manifestantes vestidos de negro y con tapabocas ingresaron al aeropuerto, impidiendo el tránsito de los viajeros y armando barricadas con cercas y objetos del lugar. Allí gritaron consignas contra el gobierno local y su líder Carrie Lam. En otros puntos de Hong Kong, los manifestantes hicieron barricadas y prendieron pequeños incendios para bloquear el tránsito. Las vías afectadas fueron las que conducen hacia la terminal aérea. Y el Papa Francisco explicó que llegó tarde a la tradicional oración dominical del Ángelus porque se quedó atrapado en un ascensor del Vaticano durante 25 minutos y tuvo que ser rescatado por los bomberos. Francisco se retrasó por 7 minutos, despertando inquietud en las televisiones italianas que transmiten el Ángelus en vivo. El pontífice también anunció la creación de 13 nuevos cardenales. Y hablamos de cine. Llegaron los Panama Papers al Festival de Venecia. Meryl Streep es la gran protagonista de este domingo en la mostra donde presenta The Laundromat, un alegato político contra la evasión fiscal y el trato de favor a las grandes empresas por parte de los gobiernos a partir del escándalo de los papeles de Panamá. La actriz se ha llevado los mayores aplausos durante la proyección de prensa de este filme dirigido por Steven Soderbergh y en el que Gary Oldman y Antonio Banderas dan vida a los dueños de Mossack Fonseca, el bufete de abogados que protagonizó este escándalo. Con cine ponemos punto final a este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter, nuestra cuenta es, recuerden, @NTN24 y todas las noticias están en www.ntn24.com. Tengan todos una feliz tarde.